En la pequeña ciudad de El Cerrito, doña Elena se despertó el día de su 75º cumpleaños con un peso en el pecho que parecía aplastarla. La suave claridad de la mañana inundaba su habitación, pero no traía el alivio esperado. Se dio la vuelta en la cama, con el cuerpo cansado resistiéndose al movimiento, y sus ojos se fijaron en la vieja fotografía en blanco y negro de su difunto esposo, Joaquín. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. El marco de madera desgastado contrastaba tristemente con los vibrantes recuerdos que evocaba la imagen. Joaquín sonreía en la foto, los ojos llenos de vida, y a su lado, Elena más joven, más esperanzada, también sonreía, reflejando la felicidad de aquellos días pasados. Ahora, el silencio que dominaba la casa parecía burlarse de esos recuerdos, un recordatorio constante de que los tiempos habían cambiado y que la casa, antes llena de risas y voces, estaba vacía, como si se hubiera vaciado de toda vida. Levantándose con dificultad, Elena se dirigió a la cocina, el sonido de sus pasos resonando en las paredes desnudas. La casa, que una vez fue el centro de reuniones familiares, ahora era solo una estructura llena de recuerdos estáticos. Al pasar por el comedor, echó una última mirada a la mesa que había preparado cuidadosamente. El mantel blanco de lino, bordado a mano, estaba impecable, y sobre él descansaba el pastel de chocolate, su especialidad, envuelto en una cúpula de vidrio. El aroma dulce todavía llenaba el aire, mezclándose con el olor del café recién hecho, más por hábito que por necesidad. La porcelana de mejor calidad, con delicados diseños florales azules, estaba dispuesta con perfección. Había pasado horas puliendo las piezas, cada cubierto, cada plato, como si se preparara para un gran evento. Pero el reloj en la pared parecía burlarse de su dedicación, las horas avanzando rápidamente mientras ningún signo de vida aparecía en su puerta. A medida que la tarde avanzaba, la casa permanecía en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj y el ocasional susurro de las hojas afuera, movidas por la brisa. Elena se sentó en el sillón de la sala, la mirada perdida en la ventana que daba a la calle desierta. Intentaba no mirar el teléfono, pero era imposible no fijarse en él de vez en cuando, esperando oír el timbre familiar que siempre la alegraba, aunque solo fuera una llamada rápida. Recordó cuando sus hijos eran pequeños, cómo corrían por la casa, sus voces llenas de energía y promesas de un futuro brillante. Pero ahora, la casa que antes resonaba con risas, no era más que una construcción vacía, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Elena trató de alejar esos pensamientos, pero la sensación de abandono era como una sombra que se negaba a partir. Cuando el sonido del timbre finalmente rompió el silencio, su corazón dio un salto, una mezcla de sorpresa y esperanza. Por un momento, la alegría se apoderó de ella, y Elena se apresuró hacia la puerta, tratando de contener las expectativas, pero era imposible no sentir una punzada de anticipación. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con Marisa, la joven hija de la vecina, sosteniendo una pequeña caja de bombones envuelta con una cinta simple. La sonrisa de Marisa era cálida, pero sus ojos reflejaban la compasión que Elena reconoció de inmediato. «Feliz cumpleaños, doña Elena», dijo Marisa, extendiendo el regalo con una gentileza genuina que tocó el corazón de la señora. Elena intentó sonreír, agradecida por el gesto, pero no pudo evitar que una ola de tristeza la invadiera. Las palabras amables de la joven eran como un bálsamo para su dolor, pero no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de quienes realmente importaban. Invitó a Marisa a entrar, y las dos se sentaron en la sala, donde Elena ofreció una rebanada de pastel. Conversaron por un rato, Marisa tratando de animar a la señora con historias del vecindario, pero para Elena, cada palabra, cada risa, era un recordatorio de lo que faltaba, sus propios hijos. Después de la partida de Marisa, Elena quedó nuevamente sola. Observó la caja de bombones sobre la mesa y luego volvió la mirada hacia el teléfono, que permaneció mudo, un símbolo cruel de la indiferencia de sus hijos. Era un silencio ensordecedor, peor de lo que cualquier ruido fuerte podría ser. El día, que debería haber sido de celebración, terminó en melancolía. Elena apagó las luces, dejando solo el tenue brillo de la lámpara en la cocina encendida, como si intentara mantener viva la llama de una esperanza que ya estaba casi extinta. Se dirigió al dormitorio,
más cansada que antes, sintiendo el peso de su soledad aumentar con cada paso. Al acostarse, no pudo apartar la sensación de que, de alguna manera, había fracasado, como madre, como esposa, como persona. Y así, en el silencio de la noche, con los recuerdos presionando su mente cansada, Elena finalmente cerró los ojos, no para descansar, sino para escapar, aunque fuera por unos instantes, de la realidad que ahora era su vida. El vacío de ese cumpleaños olvidado no era algo que Elena pudiera simplemente ignorar o superar. Cada día que pasaba, el peso de la soledad parecía crecer, enroscándose alrededor de su pecho como una serpiente que apretaba un poco más con cada amanecer. Las viejas fotografías esparcidas por la casa, que antes servían como dulces recuerdos de tiempos felices, ahora parecían haber cambiado de propósito. Cada imagen de sus hijos sonriendo, cada retrato familiar cuidadosamente enmarcado, parecía burlarse de su situación actual. Ellos reían, jóvenes y llenos de vida, mientras ella, envejecida y olvidada, enfrentaba el reflejo de su propia insignificancia en el mundo de aquellos a quienes había traído al mundo. Elena se preguntaba si todo el esfuerzo, toda la dedicación que invirtió en la crianza de sus hijos, había sido en vano. Había puesto cada una de sus necesidades por encima de las propias durante décadas, sacrificando sus deseos y sueños por el bienestar de la familia. Ahora, todo lo que quedaba era el silencio, la ausencia de las risas y voces que antes llenaban la casa. Con el paso de los días, el dolor que inicialmente era una herida abierta, se convirtió en una cicatriz profunda y pulsante, un recordatorio constante de que ya no tenía un lugar importante en la vida de sus hijos. Las cartas de cumpleaños que no llegaron, las llamadas telefónicas que nunca se hicieron, todo era una confirmación amarga de que ya no era una prioridad. Elena, que siempre había sido una mujer de acción, comenzó a sentir una ira creciente, no una ira irracional o ciega, sino una ira fría y calculada, nacida de la decepción y el resentimiento acumulado. Una tarde de invierno, después de una visita al cementerio donde Joaquín estaba enterrado, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Mientras caminaba entre las tumbas, sintiendo el viento frío cortar su piel, un plan comenzó a formarse en su mente, sombrío, sí, pero también necesario, o al menos así justificaba la idea para sí misma. La idea de que sus hijos solo apreciarían el valor de la madre cuando fuera demasiado tarde la corroía. Si no pueden valorar lo que tienen mientras estoy viva, que sientan mi falta en la muerte, pensó Elena, con una amargura que la sorprendió. Decidida a seguir adelante con su plan, Elena sabía que necesitaría ayuda. Su primera acción fue buscar a Dolbe, su amiga de toda la vida, que había sido una enfermera dedicada antes de jubilarse. Dolbe conocía a Elena mejor que nadie, tal vez incluso mejor que sus propios hijos. Cuando Elena llamó a la puerta de Dolbe esa tarde fría, la expresión en su rostro fue suficiente para que la amiga se diera cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Se sentaron en la mesa de la cocina de Dolbe, con 2 tazas de té humeante entre ellas, y Elena comenzó a exponer su plan. Dolbe, necesito fingir mi muerte, dijo Elena, con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. El impacto fue inmediato. Dolbe quedó en shock, su taza de té deteniéndose a medio camino de la boca. ¿Te has vuelto loca, Elena? ¿Cómo que fingir tu muerte? La incredulidad en la voz de Dolbe era palpable, pero Elena no retrocedió. Sé que parece una locura, pero no veo otra manera de hacerles entender. Necesitan aprender el valor de la familia, del amor que están desperdiciando, y solo se darán cuenta si piensan que me han perdido para siempre. Dolbe dudó al principio. La idea parecía extrema, casi cruel. Pero al mirar a los ojos de Elena, vio el dolor genuino y la desesperación que su amiga estaba sintiendo. Dolbe sabía que esa mujer, que siempre había sido fuerte y decidida, estaba ahora acorralada por sentimientos de abandono e impotencia. Aunque reacia, Dolbe comenzó a darse cuenta de que, para Elena, este plan era un último intento desesperado de reconectar con sus hijos. Elena, esto es demasiado radical, murmuró Dolbe, aún tratando de procesar la magnitud de la idea. ¿Y si no funciona? ¿Y si no cambian? Pero Elena,
con los ojos fijos en los de Dolbe, respondió con una voz firme: «Tienen que cambiar, Dolbe. Si no, ¿qué más tengo? No voy a vivir mis últimos años así, ignorada, olvidada por aquellos a quienes más he amado en esta vida. No puedo». A partir de ese momento, las dos comenzaron a trazar los detalles del plan. Habría una falsa enfermedad, rápida y fatal, algo que explicaría la súbita muerte de Elena. Dolbe, con su conocimiento médico, proporcionaría los documentos falsos y se encargaría de la parte práctica, mientras que Elena comenzaría a preparar su casa y sus posesiones para el gran final. Cada paso del plan fue cuidadosamente pensado para parecer lo más real posible, sin dejar espacio para sospechas. La casa sería desmantelada, las cuentas cerradas, y una carta final sería dejada para los hijos, expresando lo que ella nunca había tenido el valor de decir en vida. Elena sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero para ella, era una elección entre el dolor del presente y la posibilidad, por más arriesgada que fuera, de recuperar la conexión perdida con sus hijos. Y así, ese mismo día, el destino de Elena y su familia comenzó a cambiar, guiado por la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. La noticia de la muerte de Elena se extendió como un incendio por el Cerrito, una pequeña ciudad donde los rumores corrían más rápido que la verdad. Los vecinos, que conocían a Elena como una figura respetada y discreta, quedaron conmocionados al saber de la repentina partida de la anciana. Sin embargo, para sus hijos Marcos, Renata y André la noticia no despertó la misma emoción. Al recibir las llamadas, cada uno de ellos reaccionó con una mezcla de sorpresa y apatía. Marcos, el exitoso empresario que vivía en la gran ciudad, estaba en una reunión importante cuando fue interrumpido por el timbre del teléfono. Suspiró al escuchar la voz de la secretaria informándole del fallecimiento de su madre, colgó el teléfono e inmediatamente comenzó a reorganizar su agenda, planeando cómo volver al trabajo lo antes posible. Renata, una médica reconocida, fue la siguiente en ser informada. Estaba en medio de una consulta cuando su asistente susurró la noticia. Sin cambiar de expresión, Renata terminó la consulta, reservó el viaje y, al salir de la sala, pasó las responsabilidades a sus colegas, manteniendo la compostura de quien lidia con la muerte regularmente. André, por otro lado, reaccionó con una expresión vacía. El artista, cuyas ambiciones nunca se realizaron plenamente, miró las paredes de su pequeño apartamento y, sin nada que hacer o perder, decidió que tal vez ese era el momento adecuado para un cambio de escenario, aunque fuera temporal. Cuando los tres finalmente llegaron a la casa de la madre para el funeral, la atmósfera era tensa e incómoda. El reencuentro de los hermanos estuvo marcado por saludos fríos y formalidades sin emoción. La casa de Elena, que durante años fue un hogar lleno de vida, parecía ahora un lugar extraño, desprovisto de cualquier calidez o acogida. Dolbe, la vieja amiga de Elena, recibió a los hijos en la entrada, su mirada pesada con el peso de cargar el oscuro secreto que compartía con la fallecida. La ceremonia, organizada según los deseos simples de Elena, fue breve y sin grandes conmociones. Un pequeño grupo de vecinos y amigos se reunió, intercambiando miradas y susurros mientras observaban a los hijos de la difunta mujer. La postura rígida de Marcos, la indiferencia de Renata y la inquietud de André no pasaron desapercibidas. Mientras el ataúd descendía a la sepultura, los hermanos permanecieron inmóviles, intercambiando solo palabras cortas y mecánicas con los presentes. Sus pensamientos ya estaban a kilómetros de distancia, pensando en lo que vendría después, la división de los bienes. Al día siguiente, el aire en la casa de Elena era pesado, cargado de una anticipación nada honrosa. Los hijos estaban sentados en la sala de estar, donde la luz del sol entraba débilmente por las ventanas, iluminando de manera sombría los muebles antiguos y los recuerdos de lo que alguna vez fue una casa llena de vida. Dolbe se mantenía a distancia, observando con una ansiedad oculta, sabiendo lo que estaba por venir. El abogado de la familia, un hombre mayor y serio que ya había manejado muchas situaciones como esa, llegó puntualmente y comenzó la lectura del testamento. Los hijos escucharon con atención, pero sus rostros expresaban poca emoción más allá de la expectativa material. Sin embargo,
Cuando el abogado comenzó a describir las condiciones impuestas por Elena, la sala quedó en silencio absoluto, seguido de miradas incrédulas. Marcos, que esperaba recibir su parte sustancial de la herencia sin complicaciones, fue el primero en reaccionar, frunciendo el ceño al escuchar que debía pasar un mes en una aldea aislada, enseñando técnicas de negocios a pequeños agricultores. «Esto es ridículo», murmuró, casi inaudible, pero el abogado continuó sin pausa. Renata, acostumbrada a tener el control absoluto en su vida profesional, fue informada de que debía trabajar en una clínica gratuita en la periferia de una gran ciudad, un lugar donde la escasez de recursos y el sufrimiento humano serían constantes. Apretó los labios, manteniendo su compostura habitual, pero su mente ya comenzaba a buscar una salida. André, el más sensible de los tres, escuchó en silencio que debía enseñar arte a niños en un albergue para menores infractores. La noticia lo sorprendió, no sabía cómo reaccionar ante esa tarea, que parecía a la vez una carga y una oportunidad. Solo después de cumplir con estas tareas, podrán recibir su parte de la herencia, afirmó el abogado, cerrando el testamento con un gesto final. La sala permaneció en silencio por unos segundos, mientras los tres hijos digerían la realidad de lo que acababan de escuchar. La incomodidad era evidente, pero la perspectiva de perder la herencia era algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar. ¿No puede haber otra forma?, preguntó Marcos, tratando de negociar. El abogado, sin cambiar su expresión, respondió con firmeza que esas eran las condiciones impuestas por Elena, y que no había margen para negociaciones. Renata miró a sus hermanos, tratando de encontrar algún apoyo, pero solo encontró miradas que reflejaban la misma mezcla de frustración y resignación. André, en un raro momento de claridad, fue el primero en levantarse. «Si eso es lo que tenemos que hacer, entonces que así sea», dijo, saliendo de la sala antes de que cualquiera pudiera responder. Renata y Marcos lo siguieron poco después, sabiendo que, les gustara o no, ahora estaban atrapados en el último deseo de su madre. A regañadientes, pero sin alternativa, los tres hijos de Elena aceptaron la dura realidad impuesta por el testamento y partieron para enfrentar las tareas que, al principio, parecían absurdas y fuera de sus realidades. Marcos, el más pragmático y exitoso de los hermanos, fue el primero en llegar a su destino, una pequeña comunidad rural situada a kilómetros de cualquier gran ciudad. Acostumbrado al confort de su vida urbana, fue recibido con miradas desconfiadas por los agricultores locales. Ellos estaban habituados a enfrentar las adversidades de la tierra, y no veían utilidad alguna en los gráficos coloridos y en las presentaciones corporativas que Marcos exhibía con orgullo. En la primera semana, intentó implementar técnicas de gestión modernas, trayendo consigo todo el aparato de un mundo corporativo que allí parecía fuera de lugar. Sin embargo, los agricultores, con sus manos callosas y expresiones cansadas pero firmes, no mostraron interés. Sus prioridades estaban en las semillas que plantaban, en los animales que cuidaban y en la imprevisibilidad del clima. Poco a poco, Marcos se vio forzado a dejar de lado el traje bien planchado y el portátil que, en su vida anterior, era casi una extensión de su cuerpo. El choque cultural era evidente. Sin sus herramientas habituales de trabajo, Marcos comenzó a observar y, más importante, a escuchar. Se dio cuenta de que el conocimiento práctico de los habitantes, transmitido de generación en generación, tenía más valor en ese contexto que cualquier teoría empresarial que pudiera enseñar. La sabiduría que ignoraba estaba en cada gesto, en cada consejo que los agricultores compartían entre sí, muchas veces sin siquiera darse cuenta de que le estaban enseñando algo. La adaptación fue lenta y dolorosa, pero poco a poco, Marcos comenzó a remangarse, literalmente, y a involucrarse en el trabajo manual. Aprendió a lidiar con la tierra, a respetar el ciclo de las cosechas y a valorar la simplicidad de la vida en el campo. No fue una transformación inmediata, pero cada día que pasaba, se distanciaba más de la persona corporativa que había construido a lo largo de los años y se acercaba a las personas a su alrededor. Al final del mes, Marcos ya no era el mismo. Había cambiado la computadora por el arado, y las hojas de cálculo por la camaradería de aquellos que realmente conocían el valor del trabajo arduo. Mientras tanto, Renata, siempre tan racional y profesional, enfrentaba su propio desafío.
Al llegar a la clínica comunitaria en la periferia de la gran ciudad, Renata fue recibida por un escenario que estaba muy lejos de cualquier cosa que había enfrentado en su carrera de prestigio. Acostumbrada a trabajar en hospitales de primera, donde cada procedimiento seguía un protocolo riguroso y los recursos eran abundantes, se vio en un ambiente donde faltaba casi todo. Allí, los pacientes no eran solo números en un expediente, eran personas de carne y hueso, con historias de sufrimiento que nunca había imaginado. La clínica era un lugar donde el tiempo parecía correr de manera diferente, las filas interminables, las condiciones precarias y la escasez de medicamentos transformaban cada consulta en un desafío moral y ético. Renata comenzó a darse cuenta de que, en esos abarrotados pasillos, sus habilidades técnicas eran importantes, pero lo que realmente marcaba la diferencia era la empatía, una cualidad que había relegado a un segundo plano en su búsqueda incesante de la perfección profesional. En los primeros días, Renata mantuvo su enfoque distante, casi frío, tratando de separarse emocionalmente de las situaciones que enfrentaba. Pero, a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Comenzó a escuchar las historias detrás de cada caso, y esas historias comenzaron a penetrar en la armadura que había construido a lo largo de los años. Había madres desesperadas, ancianos abandonados, niños enfermos, y todos dependían de ella para un alivio que muchas veces era difícil de proporcionar. Renata se vio desafiada de una manera que nunca había experimentado. La dureza de la vida en la periferia la hizo cuestionar sus elecciones, su carrera e incluso el significado de ser médica. Redescubrió, en la esencia de esa comunidad olvidada, la verdadera vocación de cuidar, algo que había perdido de vista en medio del glamour y la presión de su vida anterior. André, el hermano menor, y tal vez el más perdido de todos, fue enviado al ambiente que, a primera vista, parecía el más incompatible con su personalidad. Cuando llegó al albergue para menores infractores, llevaba consigo una amargura y una sensación de fracaso que lo acompañaban desde hacía años. En su mente, la tarea de enseñar arte a niños que, como él, habían sido abandonados por el sistema, era una misión condenada al fracaso. Al principio, André abordó la situación con indiferencia. Entraba en el aula con un desinterés visible, casi provocando a los chicos y chicas a ignorar su presencia. Para él, el arte se había convertido en un recordatorio constante de sus propios fracasos, y la idea de intentar transmitirlo a otros le parecía una ironía cruel. Pero los niños del albergue, con sus difíciles historias y sus vidas marcadas por la violencia y el abandono, comenzaron a romper lentamente las barreras que André había erigido a su alrededor. No les interesaban las teorías ni las técnicas artísticas, lo que importaba para ellos era la expresión, la libertad de crear algo que fuera exclusivamente suyo. André, al observar a esos niños dibujando, pintando o esculpiendo con un fervor que él mismo había perdido, comenzó a darse cuenta de que el arte era el único lenguaje que realmente comprendían. Era un medio de escape, una forma de procesar el trauma y el dolor que llevaban consigo. Poco a poco, André se involucró más, no solo como instructor, sino como mentor. Comenzó a ver el valor de su propio talento nuevamente, no como una manera de alcanzar fama o reconocimiento, sino como una herramienta poderosa de transformación y curación. Así, a lo largo de semanas, cada uno de los hermanos pasó por un viaje de transformación personal, confrontando sus debilidades y redescubriendo partes de sí mismos que habían sido enterradas bajo el peso de las expectativas, los fracasos y las decisiones de vida. Lo que comenzó como una obligación impuesta por un testamento se convirtió, para cada uno de ellos, en una lección profunda sobre lo que realmente importaba en la vida, algo que Elena, en su silenciosa sabiduría, había previsto. Mientras Marcos, Renata y André cumplían las tareas impuestas por el testamento, las transformaciones en sus vidas comenzaron a manifestarse de maneras profundas e inesperadas. Cada experiencia los forzó a confrontar aspectos de sí mismos que durante mucho tiempo habían estado enterrados bajo las presiones y prioridades de sus vidas ocupadas. Marcos, que antes medía su valor por el éxito empresarial y los bienes materiales que acumulaba, comenzó a darse cuenta del verdadero valor del trabajo comunitario, del poder de la colaboración y del impacto directo que sus habilidades podían tener en vidas que no tenían nada que ver con ganancias y pérdidas. Volvió a El Cerrito con una visión completamente nueva de lo que significa tener éxito,
no solo para sí mismo, sino para aquellos a su alrededor. Renata, cuya vida entera había sido dedicada a la carrera y al prestigio médico, llegó a comprender que la medicina no era solo sobre técnicas y diagnósticos precisos, sino también sobre el acto de cuidar, la empatía que debía extenderse a cada paciente, independientemente de su condición social. La clínica comunitaria le enseñó que el verdadero valor de la medicina está en la conexión humana y en el alivio del sufrimiento, algo que había descuidado en su búsqueda incesante de la perfección y el reconocimiento. André, por su parte, redescubrió el significado del arte y el poder de transformación que éste conlleva. Volvió a El Cerrito con un propósito renovado, entendiendo que su vida podría tener un impacto significativo al enseñar y guiar a aquellos que, como él, buscaban una forma de expresión en medio del caos de sus existencias. Sin embargo, para Renata, algo no encajaba. Desde el principio, su naturaleza investigadora la llevó a cuestionar todo, y la forma repentina y silenciosa de la muerte de Elena la incomodaba profundamente. Durante una conversación casual con Dolbe, Renata escuchó a la amiga repetir la historia de la muerte de su madre, pero un detalle llamó su atención, una pequeña incoherencia que pasó desapercibida para todos, excepto para ella. Dolbe mencionó algo sobre la hora exacta en que Elena habría fallecido, un detalle que Renata sabía, debido a su conocimiento médico, que era improbable, considerando las otras informaciones dadas anteriormente. Renata intentó ignorar sus sospechas, pero su mente no podía descansar. Cada vez que recordaba los eventos que rodeaban la muerte de su madre, la duda crecía. Decidida a descubrir la verdad, Renata comenzó a investigar por su cuenta. Revisitó al médico que habría firmado el certificado de defunción, pero lo encontró extraño y evasivo en sus respuestas. Revisó registros, habló con conocidos e incluso analizó documentos que antes no habían llamado su atención. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar de una manera perturbadora. Todo apuntaba a la posibilidad de que su madre no hubiera muerto, sino que hubiera fingido su propia muerte, un pensamiento que Renata inicialmente consideró absurdo, pero que ahora parecía cada vez más probable. Finalmente, armada con pruebas suficientes, Renata confrontó a Dolbe. Al principio, la amiga intentó evadir, pero Renata fue incisiva, su formación médica y su experiencia en detectar mentiras ayudándola a presionar a Dolbe hasta que la verdad salió a la luz. Dolbe, dándose cuenta de que ya no podía ocultar el secreto, se derrumbó, confesando todo. Reveló cómo Elena, desesperada porque sus hijos valoraran a la familia y el amor que estaban desperdiciando, había ideado el plan con su ayuda. Elena estaba viva, escondida en la antigua casa de campo de la familia, observando desde la distancia las transformaciones por las que pasaban sus hijos, esperando que, cuando la verdad saliera a la luz, pudieran perdonarla y reconectarse. Renata sintió una mezcla de emociones al escuchar la confesión. Había ira, por haber sido engañada de una manera tan cruel, pero también había una comprensión amarga de por qué su madre había sentido la necesidad de tomar una medida tan drástica. Sin embargo, sabía que esta verdad debía ser compartida con sus hermanos. Renata, siempre la racional, decidió que no podía cargar con este peso sola y que Marcos y André necesitaban saber la verdad. Convocó a los hermanos para una reunión en la casa de la familia, sin revelar todavía lo que había descubierto. Cuando llegaron, Renata reveló la farsa, explicando con detalles cómo descubrió que Elena estaba viva y escondida en la casa de campo. Marcos quedó atónito, incapaz de creer que su madre hubiera llegado tan lejos para enseñarles una lección. André, por otro lado, sintió una oleada de tristeza mezclada con alivio, tristeza por haber permitido que su madre llegara a ese punto, pero alivio porque todavía estaba viva. Renata, con firmeza, los condujo a la casa de campo. El silencio reinaba en el coche mientras se dirigían al lugar, cada uno perdido en sus pensamientos, tratando de procesar las revelaciones y preparándose para lo que vendría después. Al llegar a la casa de campo, los hermanos dudaron por un momento antes de entrar. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban juntos en un lugar que cargaba tantas memorias de infancia, ahora teñidas con la complejidad de las emociones adultas. Al entrar, encontraron a Elena sentada en la mesa, visiblemente nerviosa,
pero tratando de mantener la compostura. El reencuentro fue cargado de tensión. Elena, viendo los rostros de sus hijos, sabía que estaba a punto de enfrentar el juicio de su vida. ¿Por qué, mamá?, fue la primera pregunta de Renata, la voz dura, pero los ojos ya llenos de lágrimas. La respuesta de Elena fue simple, pero llena de dolor, porque ya no sabía cómo hacerles entender lo que realmente importa. Y así, la verdad, tan cuidadosamente escondida, finalmente fue revelada, y la familia enfrentó el desafío más difícil, el de perdonar y reconstruir lo que había sido quebrado. Cuando Marcos, Renata y André llegaron a la casa de campo, la tensión era palpable. Entraron en silencio, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una electricidad que los mantenía en alerta. La casa, que había sido escenario de tantos recuerdos de infancia, parecía diferente ahora, casi extraña, como si reflejara el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. En el centro de la sala, sentada en la mesa que antes era el corazón de las reuniones familiares, estaba Elena. Parecía más pequeña de lo que recordaban, más frágil, y el arrepentimiento estampado en su rostro era innegable. Sin embargo, había una determinación en sus ojos que los tres reconocieron de inmediato, la misma determinación que siempre la había guiado como madre y que ahora la mantenía firme ante la tormenta que había causado. Elena no intentó evitar el enfrentamiento, en cambio, miró a sus hijos con el coraje de quien sabe que no hay vuelta atrás. Hice lo que hice porque era la única forma de que entendieran lo que realmente importa, dijo, con lágrimas deslizándose lentamente por su rostro. Su voz era baja, pero cargaba un peso que parecía llenar todo el ambiente. Las palabras fueron como una chispa que encendió la llama de las emociones reprimidas de los hijos. Marcos fue el primero en hablar, su voz mezclando ira e incredulidad. Nos hiciste creer que estabas muerta, mamá. ¿Tienes idea de lo que pasamos? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Renata, siempre tan controlada, no pudo contener la amargura en su voz. ¿Por qué no intentaste hablar con nosotros, tratar de resolver las cosas de otra manera? Esto fue inhumano. André, con los ojos fijos en el suelo, movía la cabeza lentamente, luchando por procesar todo. Yo, no sé qué decir. Escuchó cada acusación, no sé cómo lidiar con esto, de rencor, sin interrumpir. Sabía que merecía cada una de ellas y, en su corazón, comprendía el dolor que había causado. Cuando los hijos terminaron, el silencio cayó sobre la sala, pesado y sofocante. Finalmente, Elena respiró hondo, y su voz, ahora un poco más firme, llenó el espacio. Sé que lo que hice fue extremo, y no espero que me perdonen fácilmente. Pero, por favor, entiendan, estaba desesperada. Cada año que pasaba, veía que ustedes se alejaban más y más. Estaban perdiendo lo que realmente importa, la familia, el amor, el respeto por los demás. Pensé que si sentían mi ausencia, tal vez recordarían lo que significa ser una familia. El impacto de las palabras de Elena fue profundo. Poco a poco, los hijos comenzaron a entender la profundidad del dolor de su madre y la desesperación que la había llevado a tomar una medida tan drástica. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo, el plan de Elena no había sido motivado por maldad, sino por un amor desesperado que no veía otra salida. Sentados alrededor de la vieja mesa de comedor, donde tantas comidas habían sido compartidas en el pasado, los hijos comenzaron, vacilantes, a hablar sobre sus experiencias durante el viaje impuesto por Elena. El ambiente, antes cargado de tensión, comenzó a suavizarse a medida que cada uno de ellos compartía las lecciones que habían aprendido. Marcos, el primero en abrirse, habló sobre la humildad que descubrió al trabajar con los agricultores. Pensaba que lo sabía todo, que mi éxito en el mundo de los negocios me hacía superior, pero estaba equivocado. Estos hombres y mujeres, que luchan todos los días para sacar algo de la tierra, me enseñaron más sobre trabajo duro y respeto que cualquier curso de MBA. Su voz tembló un poco, pero continuó. Comencé a entender que lo que importa no es cuánto tienes, sino lo que haces para ayudar a los demás a tener lo suficiente. Renata,
que siempre se había enorgullecido de su profesionalismo y distanciamiento emocional, habló a continuación. En la clínica, encontré algo que había perdido, la compasión. No se trataba solo de tratar enfermedades, sino de cuidar a las personas. Vi lo que realmente significa la necesidad y cómo cada vida tiene valor, independientemente de su estatus o riqueza. Hizo una pausa, su voz suave pero cargada de emoción. Me di cuenta de que durante mucho tiempo me había alejado de las razones por las que elegí ser médica. André, normalmente el más introspectivo de los tres, fue el último en hablar. Levantó los ojos hacia sus hermanos y hacia su madre, y había una nueva luz en su mirada. Nunca pensé que el arte podría cambiar vidas, pero esos niños me mostraron que puede. Entré allí pensando que les enseñaría algo, pero fueron ellos quienes me enseñaron. Me dieron un propósito que pensé que había perdido. André respiró hondo, sintiendo que las palabras salían con más facilidad de lo que esperaba. Aprendí que el arte no se trata solo de crear algo hermoso, sino de dar voz a quienes no la tienen, de expresar lo que no puede decirse con palabras. A medida que los hijos hablaban, Elena los escuchaba atentamente, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino hasta allí había sido doloroso, pero ahora podía ver que sus hijos habían cambiado, no por el dolor que ella había causado, sino por las lecciones que habían aprendido. Solo quería que entendieran, dijo Elena, con la voz quebrada. Quería que vieran que la vida es más que éxito, estatus o riqueza. Quería que se reconectaran con lo que realmente importa, unos con otros y consigo mismos. El reencuentro fue tenso, pero el resentimiento y las acusaciones comenzaron a dar paso a una comprensión más profunda. Lo que Elena había hecho, aunque doloroso, había logrado algo que parecía imposible, había transformado las vidas de sus hijos y los había reunido, de una manera que nada más podría haber hecho. Se dieron cuenta de que, aunque el plan de Elena había sido drástico, había una sabiduría amarga en su locura. Sentados juntos alrededor de esa mesa antigua, que ya había sido testigo de tantas historias de la familia, comenzaron, lenta pero seguramente, a reconstruir los lazos que habían sido quebrados a lo largo de los años. Era el comienzo de una nueva etapa, donde la redención y el perdón eran posibles, y donde el amor de la familia, finalmente, podría florecer nuevamente. En los meses que siguieron a la revelación en la casa de campo, los lazos otrora frágiles de la familia comenzaron a fortalecerse, ahora sostenidos por un entendimiento renovado y por la voluntad de reconstruir lo que había sido quebrado. Marcos, Renata y André, cada uno a su manera, empezaron a integrar las lecciones que habían aprendido en sus vidas diarias, buscando no solo mejorar a sí mismos, sino también contribuir al bienestar de los demás. Marcos, el ambicioso empresario que siempre había medido el éxito por el crecimiento de su empresa y las ganancias acumuladas, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Comprendió que su riqueza podría servir a un propósito mayor. Inspirado por los meses que pasó con los agricultores, Marcos decidió invertir una parte significativa de sus ganancias en proyectos de desarrollo rural. Creó una fundación destinada a ofrecer apoyo técnico y financiero a comunidades agrícolas desfavorecidas, ayudándolas a implementar prácticas sostenibles y mejorar sus condiciones de vida. Frecuentemente visitaba las aldeas, ahora no más como un hombre de negocios distante, sino como alguien que aprendía tanto como enseñaba. En esas visitas, Marcos redescubrió un sentido de humildad y propósito que nunca había experimentado en sus lujosas salas de reuniones. Renata, por su parte, ya no pudo ignorar las necesidades de las personas a su alrededor. Después de regresar a su trabajo en uno de los mejores hospitales de la ciudad, se sorprendió a sí misma recordando constantemente los rostros de los pacientes que había atendido en la clínica comunitaria, aquellos que no tenían acceso a los recursos médicos básicos. Sintiendo la necesidad de hacer más, Renata comenzó a dividir su tiempo entre el hospital y las clínicas comunitarias en barrios desfavorecidos. Organizó campañas de vacunación, chequeos gratuitos y programas educativos sobre salud preventiva. Además, Renata comenzó a formar a jóvenes médicos para que, como ella, pudieran comprender la importancia de atender a quienes no tenían voz en el sistema de salud tradicional. Su trabajo en esas clínicas no era remunerado,
pero le brindaba una satisfacción que superaba cualquier premio o reconocimiento que había recibido a lo largo de su carrera. André, el artista que había redescubierto su amor por el arte a través de los niños en el albergue, encontró una nueva misión en la vida. Decidió abrir un taller de arte para niños en situación de riesgo, un lugar donde pudieran expresar sus emociones y encontrar un camino hacia la curación, así como él lo había encontrado. El taller se convirtió en un refugio para muchos niños que, como André, llevaban cicatrices invisibles. Allí, no solo aprendían sobre arte, sino que también encontraban un lugar de aceptación y aliento. André sentía que estaba devolviendo al mundo una parte de lo que había recibido, creando un ciclo de transformación que comenzaba con él, pasaba por los niños y continuaba expandiéndose. Su trabajo le brindó una sensación de paz y realización que nunca había experimentado, llenando el vacío que siempre había sentido. Elena, aún viviendo en su modesta casa en el Cerrito, observaba estos cambios con un corazón lleno de orgullo y alivio. Sus hijos, que antes parecían tan distantes y atrapados en sus propias vidas, ahora se reconectaban no solo con ella, sino también entre ellos. Las visitas, que antes eran raras y breves, se volvieron frecuentes y significativas. Cada semana, uno o más de sus hijos aparecían para pasar tiempo con ella, compartiendo las novedades de sus vidas y pidiendo consejos que antes habían ignorado. La casa, que antes parecía resonar con el vacío de la soledad, ahora vibraba con risas, conversaciones y el calor de la familia reunida. Elena sentía que el dolor del abandono, que antes la asfixiaba, estaba siendo reemplazado lentamente por una nueva esperanza. La soledad que la había atormentado durante años ahora daba lugar al amor renovado de sus hijos, que finalmente comprendían lo que realmente importaba. Juntos, comenzaron a reconstruir recuerdos, esta vez con la conciencia del valor de cada momento compartido. Se reunían en las comidas, como solían hacerlo en los viejos tiempos, pero ahora había una nueva capa de entendimiento y respeto entre ellos. Las discusiones sobre trabajo o estatus dieron paso a conversaciones sobre la vida, experiencias y lecciones aprendidas. Elena, sentada en la cabecera de la mesa, los observaba en silencio, con el corazón desbordando de alegría al ver a sus hijos finalmente unidos. Sabía que el camino hasta allí había sido difícil, pero al mirar los rostros de aquellos a quienes amaba, sentía que cada momento de dolor y duda había valido la pena. La familia, que un día se había distanciado por la búsqueda incesante de éxito e independencia, ahora se encontraba unida por algo mucho más fuerte, el reconocimiento de que, al final, lo que realmente importa son los lazos que mantienen a los demás en pie, incluso en los momentos más difíciles. Y así, en la calidez de su hogar en el Cerrito, Elena finalmente encontró la paz que tanto había buscado, sabiendo que, a pesar de todo, había logrado lo que parecía imposible, reunir a su familia nuevamente, esta vez, para siempre. Había pasado un año desde la transformación de la familia, y se acercaba una vez más el cumpleaños de Elena. Esta vez, sin embargo, no habría el silencio angustiante ni la soledad que había marcado el año anterior. Los hijos de Elena, ahora unidos por un vínculo renovado y más fuerte que nunca, decidieron que el cumpleaños número 76 de su madre debía ser una celebración no solo de su vida, sino también del impacto que había tenido en sus propias vidas y en la comunidad de El Cerrito. La idea surgió de Marcos, quien sugirió que la celebración fuera diferente a cualquier otra. En lugar de una fiesta tradicional con pastel y regalos, organizarían un gran evento comunitario en la plaza central de El Cerrito. Renata, con su nuevo compromiso de ofrecer atención médica a quienes más lo necesitaban, inmediatamente se ofreció a organizar servicios médicos gratuitos para la población local, incluidos exámenes de salud, vacunas y consultas. André, inspirado por su trabajo en el taller, planeó talleres de arte al aire libre, donde los niños podrían expresarse libremente y mostrar sus talentos. Marcos, por su parte, organizó charlas sobre desarrollo sostenible y prácticas agrícolas innovadoras, basadas en las lecciones que había aprendido de los agricultores durante su viaje. El día del evento, la plaza central de El Cerrito estaba transformada. Se instalaron coloridos puestos alrededor de la fuente central, cada uno ofreciendo algo especial para la comunidad. Había una energía vibrante en el aire, una mezcla de entusiasmo y gratitud. Los vecinos,
muchos de los cuales habían conocido a Elena durante toda su vida, estaban ansiosos por participar y rendir homenaje a la mujer que, de manera tan inesperada, había ayudado a revitalizar la ciudad y fortalecer los lazos entre sus habitantes. Conforme avanzaba el día, Elena caminaba por la plaza, emocionada al ver cómo sus hijos habían crecido y cambiado. Observaba a Renata mientras atendía a los pacientes con una sonrisa genuina y escuchaba atentamente cada historia, algo que antes nunca hubiera hecho en su apresurada rutina. Vio a Marcos conversando con los agricultores locales y dando charlas sobre técnicas que podrían mejorar sus cosechas, ahora con una humildad y un respeto que había aprendido en la práctica. Y André, rodeado de niños que pintaban y dibujaban con entusiasmo, estaba en su elemento, sonriendo con una alegría sincera mientras guiaba a los pequeños artistas. Hacia el final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y una suave luz dorada bañaba la plaza, Renata subió al escenario improvisado y llamó a Elena para que se uniera a ellos. La multitud, que se había reunido para disfrutar del evento, guardó silencio cuando Elena, sorprendida, fue conducida al centro del escenario por sus hijos. Renata, con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a hablar. Mamá, hoy estamos aquí para celebrar no solo tu cumpleaños, sino también todo lo que has hecho por nosotros. Hace un año, estábamos perdidos, cada uno de nosotros atrapado en nuestras propias vidas, sin entender lo que realmente importaba. Pero tú, con el valor que siempre has tenido, hiciste lo impensable. Nos mostraste que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia y la indiferencia que creamos a nuestro alrededor. Marcos, tomando el micrófono, continuó, nos diste mucho más de lo que podemos expresar con palabras, mamá. Lo que estamos haciendo aquí hoy es solo una pequeña parte de lo que aprendimos de ti. Nos enseñaste que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocamos, por la comunidad que ayudamos a crecer. Y por eso, esta plaza, este evento, es tan especial. Simboliza todo lo que nos enseñaste y todo lo que aprendimos a lo largo de este último año. Finalmente, fue el turno de André de hablar. Se acercó a Elena, tomando su mano con cariño, y dijo, mamá, nos diste el regalo más valioso de todos, el de redescubrir el amor y el valor de la familia. Durante mucho tiempo, olvidamos lo que realmente importaba. Pero hoy, estamos aquí, juntos, más fuertes y unidos que nunca, gracias a ti. Este evento es solo el comienzo del legado que has creado. Y prometemos que, de aquí en adelante, seguiremos honrando todo lo que has hecho por nosotros, no solo como hijos, sino como parte de una comunidad que también ha aprendido de ti. Bajo el cielo estrellado de El Cerrito, con la plaza llena de vida, de risas y de amor, Elena no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría y satisfacción. Sonrió, una sonrisa que expresaba la paz interior que durante tanto tiempo había buscado. Sintiendo la mano de André en la suya y viendo los rostros de sus hijos iluminados por la suave luz de la noche, Elena supo que su misión estaba cumplida. No solo había recuperado a sus hijos, sino que les había dado a ellos, y a la comunidad de El Cerrito, algo invaluable. El amor verdadero, como siempre había creído, puede superar cualquier distancia, cualquier obstáculo. Y ahora, ese amor estaba allí, brillando intensamente en las personas que más amaba, mientras todos a su alrededor celebraban no solo su vida, sino la fuerza y el coraje que solo una madre puede tener. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.